Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, les habla José Luis Cárpatos y este es nuestro tradicional vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Hoy volvemos al formato habitual, hemos estado un par de semanas con formato reducido porque tenía un poco de jaleo, pero hoy ya volvemos al formato habitual. Empezamos a grabar hoy sábado 16 de abril a las 9:28. Espero que estén teniendo una buena Semana Santa. Me imagino que muchos de los amables escuchantes pues estarán de vacaciones. Espero que puedan disfrutar del vídeo pues en su lugar de vacaciones, con tranquilidad, descansando y que todo vaya bien y que la vuelta también pues sea muy buena y tengan unos días de descanso, porque tal y como está el mundo, pues nos hace falta a todos, ¿no? Evadirnos un poquito de vez en cuando. Yo por mi parte pues no me he ido a ningún lado, estoy pues en plan paseos y alguna excursión, sin mayores pretensiones y descansando y aprovechando para sacar tranquilamente pues trabajo atrasado con todos mis nuevos proyectos y demás. Estoy intentando ver si imprimo velocidad a mi proyecto suizo y demás, escribir libros y demás, aunque he de reconocer que lo de los libros mucho me temo que se va a retrasar bastante porque tengo problemas muy serios con la editorial que editó mi último libro. No estoy en nada de acuerdo con su proceder y bueno, parece que me va a tocar esperarme a que les venzan los derechos para poder seguir publicando libros, porque yo desde luego no estoy dispuesto pues en esas condiciones a seguir, así que igual se tienen que retrasar un poquito los libros, pero bueno, hay que escribirlos antes y en ello estoy, tampoco pasa nada, ¿no? Había que hablar largo y tendido sobre las relaciones de las grandes editoriales con los pequeños autores, ¿eh? Eh, si alguien cree que se puede ganar mucho, poco o casi nada con este tipo de relaciones, yo lo veo bastante difícil. No sé, igual alguien alguna vez tiene que lanzar alguna pequeña cruzada contra estas grandes editoriales, ¿no? Para que se trate de forma más justa a los escritores. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Eso es un problema bastante gordo. Y si algún amable escuchante pues, es autor, sabrá perfectamente de lo que estoy hablando. Pero bueno, es una opinión mía personal y ya está, que puede estar equivocada como siempre. Por lo demás, pues nada, viendo muchas series en estos días, algunas series atrasadas que tenía por ahí anotadas y que no están mal. Y acabo de ver también una nueva serie española que se grabó, no, que se estrenó hace poquísimo. Me parece que es Perdón por las molestias o Disculpe por las molestias o algo así. Una serie está muy bien, un poco los protagonistas pues son dos personas mayores y una mezcla de drama y comedia pues sobre la amistad, sobre qué pasa cuando uno se hace mayor, ¿no? Es una serie que ya uno empieza a tener cierta afinidad con eso. Está bastante bien, ¿eh? La recomiendo. Y bueno, pues, y mucho fútbol, que hay muchos partidos en estos días y están bastante interesantes. Y bueno, y un poco triste he de reconocer en estos días porque cualquier amable escuchante que tenga un niño o que tenga un familiar cercano con el síndrome de, de hiperactividad y de atención y demás, pues supongo que sabrán de qué estoy hablando, de ese gravísimo problema que tienen estos niños para encontrar amigos y gente con la que salir y demás, ¿no? Es un problema muy grave por sus especiales características, pues el mundo es como es y cualquiera que sea ligeramente diferente, y no es para tanto la diferencia, pero en fin, pues es marginado automáticamente, así es el mundo, no nos damos cuenta, pero hay
hablamos de la guerra y las salvajadas que está haciendo el carnicero Putin y demás, pero también no nos damos cuenta de que a nivel de nuestra vida cotidiana también actuamos a veces de una manera como muy cruel y muy dura, ¿no? En nuestro pequeño mundo, no nos damos cuenta y creemos que todo es normal. No sé, hay que pensar sobre eso y el problema que tienen este tipo de niños a mí me entristece mucho y en estos días especialmente, pues no sé por qué, me ha dado por pensar por ahí, en fin, cosas que pasan. Pero bueno, en general, pues bien, pasando unos días de descanso. Y ya saben que yo pues tengo una forma de ser que yo, eso de desconectar completamente no me va mucho. Me encanta mi trabajo dentro de que estoy medio jubilado de un montón de cosas, pero de otras no. Y a mí me encantan los mercados y seguir estudiando y la verdad es que como cuando uno trabaja en lo que le gusta, pues no le molesta seguir en eso y no desconectar demasiado. Bueno, les recuerdo que en estos últimos días no me he acordado de comentarlo porque íbamos a toda prisa para ganar tiempo. Si entran en Ploversia SICAF, pues ahí pueden encontrar la EAF, en la que soy director de inversiones. Ahí tenemos un montón de negocios y también dos ICAPs de la casa que por si pueden estar interesados, que asesoro personalmente y demás. Eh, Vamos a empezar, si les parece, con la clave número 4. Como siempre, empezamos por el revés. Un poco la clave de estrategia muy global. Lo voy a decir hoy un poco más rápido. Yo creo que en general estamos en una situación en la cual no es ningún chollo comprar bolsa, no hemos llegado en ningún momento, ni de broma, vamos, al momento mágico, ese momento mágico en el que a mí me parecía que había que tirar la casa por la ventana comprando bolsa. No es el caso, ese momento mágico sigue estando muy lejos. Por ejemplo, en el SP500 tendríamos que estar hablando de toda esta zona por lo menos. El haber comprado aquí en las cercanías del 4100, pues francamente, por mucho que haya rebotado a continuación, pues no me parecía ningún momento de esos clave, ¿no? Para poder acumular bolsa y aguantar durante varios años con las esperanzas de unas plusvalías enormes, como pudieron ser, pues no sé, pues que a lo mejor estos momentos o las caídas de por aquí, de finales del 2018, no sé, no ha llegado ese momento, basta ver el gráfico con un poco de perspectiva, comprimiéndolo, no, no es para tanto, no es para tanto, entonces a mí me sigue pareciendo que lo que hay que hacer en bolsa pues es seguir con la guerra de guerrillas, intentando aprovechar tirones como estos, pero sin pretensiones alucinantes de comprar y mantener ahí por el fin de los tiempos. No me parece una equivocación. Hay que tener el gatillo rápido para tomar beneficios en cuanto las cosas se pongan feas. A veces yo creo que nos complicaron mucho la vida, pero cosas tan sencillas como lo que he puesto hoy, como cambiar las velas normales a velas Eikenashi, las velas normales también hay que verlas, porque si no, no ves las envolventes, no ves los martillos, las pin bar, todas esas cosas, ¿no? Pero también es bueno ver el complejo Ikenashi porque te da una idea de los ciclos en los que están metidos. Y por ejemplo, cuando uno ve una subida así y tiene la suerte de haberla tomado y uno se pregunta, bueno, ¿y dónde tomo beneficios? Que no sé, es tan complicado, tan complicado. Pues miren, se ponen un Ikenashi y en cuanto tengan una o dos velas de cambio de color, cierran la posición. Ya está, pues así de fácil. Pero así de fácil. O si quieren hacerlo un poco mejor, pues un par de velas y esperan que rompa el mínimo y a salir corriendo. Si está usted en una gran tendencia, aquí o como aquí, verá que no se va a equivocar mucho. Fíjense, ya aparecen las dos velas, no se pierde el mínimo, pero ya empieza la cosa a torcerse y al final no puede. Al final no puede, vuelven a aparecer otra vez las dos velas y en esta ocasión sí que se pierde el mínimo y adiós y muy buenas. Y se acabó lo que se daba. Siempre que aparece una gran tendencia, pues suele pasar eso. Siempre se corre el riesgo de que pase como aquí, que aparecieron esas dos velas y luego volvió a recuperar, pero en general, digamos que si uno está aprovechando una gran tendencia a muy corto plazo, esta es una forma, cuando empiezan a aparecer las velas Ekenashi de cambio de color, ya hay que empezar a... Estoy hablando de las subidas, en las bajadas también suelen pasar esas cosas, pero todo es más violento, la simetría de la bolsa en las bajadas es enorme, pero fíjense como por ejemplo
en la gran caída del crash del 2020 bastó esta cosa tan sencilla, el que hubiera tenido la suerte de ponerse corto ahí y decir, bueno, ¿dónde me cierro? Pues espere a 2 velas de Ikenashi de cambio de color y que se rompa al máximo. Si hubiera hecho eso, como ven es lo mismo que acabo de decir para la subida, si hubieran hecho eso, pues se habrían salido casi por aquí, con una ganancia pues enorme. Además, cosas así como tras un movimiento muy fuerte aparecer una vela Ikenashi que parece un doji de las velas normales, eso ya también es una señal de alerta muy grande, no son tan frecuentes como parece, final de las grandes tendencias. Pero sí que yo le pediría el esfuerzo de romper los mínimos y los máximos. La subida siempre va todo más lento, con lo cual ahí cobra más importancia el, el, el cerrar si se pierden los mínimos y nunca porque aparezcan las 2 velas y que se pierdan con una cierta holgura. Y en las bajadas hay que ser a lo mejor pues menos condescendiente porque las bajadas van mucho más rápidas y si aparecen velas así, por ejemplo, se puede cerrar al cierre y luego se puede retomar si vuelven a aparecer las velas rojas otra vez. Pero hay que ser como más rápido, ¿no? Porque ahí, bueno, en fin, eso ya lo dejo al gusto del consumidor, pero me parece una buena idea operativa, tan sencilla, tan tremendamente sencilla, que no hay que complicarse mucho la vida. Bueno, pues guerra de guerrillas, ahora hablaremos del punto de vista técnico, dónde pueden estar los niveles claves en la guerra de guerrillas. No parece que el mercado esté para comprar y esperar, eso me parece una equivocación y una tontería además, francamente, porque a lo que vamos es a una QT y vuelvo a repetir lo que digo todos los días. Esos gráficos que repetí durante más de 15 o 20 semanas recuerdan donde estaba el balance de la Reserva Federal y qué ha hecho el SP500. Nunca en la historia, con una reducción de balance, la bolsa a medio largo plazo ha subido mucho. Nunca. O se ha quedado estancado o se ha caído. Ya está, no le demos más vueltas. Si la bolsa ha subido lo que ha subido por esa liquidez extrema que había, cuando se drene la liquidez, pues en el medio largo plazo, siempre hablando, se acabó lo que se daba hasta que vuelva a entrar la liquidez. Ya está, es así de sencillo de entender. Mientras tanto pueden haber tirones muy fuertes al alza, claro que puede haber. Por eso digo lo de la guerra de guerrillas, pero tampoco nos equivoquemos, no es el momento de comprar y mantener. Eso es una equivocación palmaria. Me parece a mí en este momento, siempre dejando claro que esta es mi opinión y que puedo estar equivocándome hasta el corvejón, ¿no? Como suele ser habitual. Pero es una cosa que yo tengo pues muy clara. En el resto de mercados, pues en materias primas, como vemos en el gráfico, estamos otra vez tras una corrección bastante fuerte, estamos otra vez en un tramo alcista. De momento no hay signos de vuelta, pero también el mercado anda muy, muy alto. Aquí también yo hablaría de guerra de guerrillas siempre en dirección al alza, nunca abriendo cortos, pero con mayor prudencia porque el mercado ha subido mucho, esto ya no se lo quita a nadie, no es lo mismo estar aquí que estar aquí arriba. De momento sigue siendo el sector más favorecido por la inflación y demás, pero también recuerdo que también era el sector más favorecido aquí cuando cayó un 17%. El que se meta aquí ya sabe lo que hay. Esto tiene mucha más volatilidad que la bolsa, es mucho más brutal, es más fácil quedarse enganchado ahí y hay que manejarse con una cierta prudencia a estas alturas. En cuanto a los bonos, pues los bonos puede ser que dentro de poco empiecen a dar oportunidades muy factibles a pesar de lo que se pueda parecer. Esto puede parecer una herejía decir eso, ¿no? Pero yo quisiera presentar pues un estudio que me ha mandado un amigo que siempre me pide permanecer el anonimato, pues nada, lo voy a dejar ahí. Digamos que es un amigo muy querido que trabaja, tiene un alto cargo en banca privada de un banco español muy importante, de los grandes. Entonces me gustó mucho, me lo mandó ayer y me ha dado permiso para poderlo mostrar en el vídeo. Vamos a ver, él lo que parte de la base es que intenta comprobar qué pasó en el último tapering. El último tapering donde se abandonaron los estímulos monetarios fue en marzo del 2017 y empezaron además a subir los tipos de interés. Ahora sería un tapering mucho más complicado porque la reducción de balance que pretende la Reserva Federal es mucho mayor, siempre teniendo en cuenta que la reducción aún no ha empezado, no nos equivoquemos. Han dejado de comprar bonos, pero están recomprando los vencimientos y el balance de la Reserva Federal al final de la semana, de esta semana, vamos, al final de esta semana,
ha tocado nuevos máximos históricos. Es decir, el mar de liquidez no se ha tocado, la QT no se ha iniciado la subida de tipos. Sí que hay un tapering porque se ha iniciado la subida de tipos, se ha cambiado de política monetaria. Pero digamos que en esta ocasión es peor, con lo cual estos efectos que este buen amigo del sector financiero pues ha deducido del último tapering podrían ser más exagerados en esta ocasión. Bueno, pues el último tapering se inicia en marzo del 2017 y en ese año ya acaban los tipos en el 1,25, en el año 2018 se suben hasta el 2,25. Y a partir de diciembre del 2018, ya saben que ahí el mercado tuvo una caída grave, empezaron a volver a bajarlos hasta el 0%, culpa de la grave bajada que tuvo el mercado ahí. Pero desde marzo del 2017 hasta el tercer trimestre del 2018, cuando el mercado se desplomó, pues hubo ahí un periodo pues de casi un año y 3 meses, un año y medio aproximadamente, donde estuvimos en una zona de tapering. Bueno, pues primera cosa llamativa es que es respecto al tipo de cambio del euro contra el dólar. En marzo del 2017, cuando empiezan a subir los tipos, el euro contra el dólar está en 1,05. Y miren lo que pasa. Este efecto yo creo que ya se lo he advertido yo en muchas ocasiones con otros estudios, pero este estudio de mi amigo pues está como más afinado. Pero este fenómeno se ha repetido casi siempre, ¿eh? Es una reacción a la contra que no tiene mucha lógica porque se supone que si están endureciendo la política monetaria en la zona de Estados Unidos y a lo mejor no tanto en la zona euro, el euro lo que tiene que hacer es caer sin parar. Bueno, pues ya ven que no es así. El euro estaba en 1,05 y llegó a subir a 1,25 en febrero del 2018. O sea que ojo con deducir, mucho cuidado con deducir que hay que ponerse cortos del euro porque la Reserva Federal está en la QT y que el BCE en esta semana, que es una de las claves macro, que bueno, ya me adelanto, esto corresponde a la clave número 1, el BCE en esta semana ha sorprendido por su tibieza frente a cómo está la cosa y a lo que están haciendo los demás bancos centrales. Lagarde fue muy dovish y sorprendió a todo el mundo. Esto realmente sí provocó a corto plazo, sí que provocó a corto plazo una subida del dólar contra el euro. Miren cómo cerró. Pero eso es en el corto plazo, no se equivoquen, ¿eh? Por increíble que parezca, por sorprendente que parezca, es muy típico que cuando empiezan a endurecer la postura en Estados Unidos, el dólar, al revés de lo que sería lo lógico, cae. Y aquí pasó de 1,05, el euro subió hasta 1,25, luego bajó a 1,12. Curiosamente, ya cuando empiezan a aflojar en Estados Unidos, el euro cae, al revés de la lógica de nuevo. O sea, cuidado con eso, ¿eh? Entonces, aquí, bueno, pues aquí pone mi amigo las conclusiones. Es sorprendente que con subidas de tipos, dice él, se llegara a 1,25 en febrero del 2018, todavía con tipos del 1,25. Y cuando en agosto del 2019 se decidió volver a bajar los tipos, el cambio era 1,10, muy similar al de antes de la subida de tipos. O sea, primera conclusión. Cuanto al SP500, pues marzo del 2017 empieza la subida de tipos, como ya se ha dicho, y aquí está el SP500. Aquí empieza la subida de tipos. Empieza la subida de tipos y el mercado sube, curiosamente. O sea, la subida de tipos empezó aquí y el mercado sube. Pero sube, da un tirón y luego se atasca. Se atasca y empieza a dar bandazos, pues durante mucho tiempo. Hasta que ya, pues cuando cambia la actitud de la Reserva Federal, sube. También es cierto que aquí habría que añadir que, bueno, estaba Trump poniendo sanciones a China y se juntaron varias cosas. Pero el caso es que tras el primer tirón, después del inicio de la subida de tipos, con lo cual tampoco se sorprendan de que la bolsa haya subido tras el inicio de la subida de tipos, que es lo que ha pasado, porque el inicio de la subida de tipos estuvo pues más o menos por aquí, no es una reacción poco habitual. Es que el mercado es así de curioso y tiene reacciones al revés. Pero luego la bolsa tiende a calmarse.
Y el efecto en los bonos a 10 y 30 años, pues es el más paradójico de todos. Sigue la norma de que todo va un poco al principio, va de cara, pero luego va al revés. Marzo del 2017, la rentabilidad del bono americano estaba a 2,24. Sí que va subiendo con las primeras subidas de tipos. Empiezan a subir las rentabilidades durante una buena temporada. Aquí se ve más claro. Se empiezan a subir los tipos y realmente la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años suben con fuerza. Luego podrían seguir subiendo con fuerza, de momento a corto plazo. Pero llegó a tocar el bono americano el 3,11 y en octubre del 2018, casi al final de la subida de tipos, con un cambio de 1,18, estaban ya al 2%. O sea, fíjense que los bonos no permanecen subiendo constantemente. Esto es nada más una norma, esto en otros periodos históricos aproximadamente pasa lo mismo. Los bonos nunca se pasan todo el tramo de subida de tipos subiendo rentabilidades. Llega un momento en el que los bonos descuentan ya todo lo que hay que descontar. Claro, estaban cotizando al 3,11 y la subida final fue al 2,25. La clave está en que los bonos tarde o temprano descontarán, por muy dura que sea esta subida que quiere hacer la Reserva Federal, cuál es el tope. Entonces, posteriormente, se produjo una bajada en los bonos, pues realmente muy aprovechable. Entonces, el bono a 30 años aparece algo similar, pueden parar el vídeo y verlo. Y entonces lo que comenta el autor del estudio, y a mí me parece muy razonable, pero que muy razonable, esto puede ser una estrategia magnífica, y recuerdo que esto no es una recomendación, es ilegal dar recomendaciones, estoy simplemente dando mi opinión y la de otra persona que me parece con fundamento y ya está. Y luego cada uno que se ponga a pensar con lo suyo, pero esto no es una recomendación. Entonces él comenta que quizá la mejor opción sería esperar ver subidas de tipos hasta 1,75, 2. Eso nos ha demostrado, ahora acaban de empezar, aún están muy por debajo, eso nos ha demostrado que una devaluación del dólar que nos permite comprar un dólar más barato, a esas alturas el dólar va a estar más barato y él calcula que podría ser en febrero, o sea, sería el equivalente de febrero del 2018, ¿no? Entonces, piensa que si los tipos suben al 1,75,2, habría un dólar más depreciado y una alta probabilidad de bajada de las rentabilidades en 2 o 3 años desde la compra. Y entonces su opinión es, y me parece una opinión muy buena, tendríamos triple beneficio, apreciación del dólar, cupones altos, y precio del bono, que entiendo que el de 30 años nos daría mayor rentabilidad. Me parece muy acertado esto. Y yo le echaría un ojo. Así a nivel de estrategia, que es lo que hablamos en la clave número 4, yo le echaría un ojo a eso. Yo tomo muy buena nota. Tomo muy buena nota porque a mí me parece muy acertado y yo posiblemente sí que lo haga. Hay que esperar a que las subidas de tipo se desarrollen. Seguramente entonces nos encontraremos, contra todo pronóstico, con un dólar bastante más barato, lo cual nos dejará una ventaja añadida, y unos bonos que históricamente han demostrado que tarde o temprano llegan a un tope y dan una ocasión de compra de medio plazo, de un par de años o más, absolutamente espectacular. Absolutamente espectacular. Así que para mí esta es una estrategia también en bonos muy importante. Los bonos no hay que olvidarse. Igual, de momento solo hay que esperar unos pocos meses más quizá, nada más, o menos, que la Reserva Federal va muy agresiva. En esta clave número 4 de estrategia global y de... Bueno, se me ha olvidado decir que Europa ni tocarla, España menos aún, y yo de momento en bolsas a guerra de guerrillas me centraría en Estados Unidos. Bueno, dentro de esta clave de estrategia y varios, otro de los acontecimientos importantes de la semana pues ha sido la publicación esta semana, el martes para ser exactos, de la encuesta mensual que hace Bank of America
y firmado por Hartnett, además, con con un grupo de panelistas, de gestores de grandes fondos absolutamente espectacular. 329 panelistas con 929.000 millones de dólares bajo gestión. Al final contestaron 292 gestores con 833.000 millones de dólares bajo gestión. Y la encuesta se realizó entre el 1 de abril y el 7, es decir, hace 2 semanas. Cuando estábamos ahí, cuando el SP500 estaba aquí. O sea, se hizo entre este día y este día, más o menos, el equivalente en bolsa. Bueno, algunas cosas interesantes que creo que hay que tener muy en cuenta, pues es lo siguiente, que se esperan 7 subidas de tipos, eso es lo que se espera globalmente, que se espera que el ciclo termine el primer semestre del 2023, o sea que aún nos quedaría bastante tiempo, que los gestores creen que hay riesgo de un error de política monetaria, y esto es muy importante. El PUT de la Reserva Federal, los gestores consideran que está aproximadamente en 3.637, es decir, el mercado se ha quedado solo. La Reserva Federal está muy presionada por la inflación y, a opinión de los grandes gestores, solo reaccionaría, solo pararía su endurecimiento de política monetaria en caso de llegar por aquí. O lo que es lo mismo, tras una caída respecto al cierre de ayer del 18%, o lo que es lo mismo, tras una caída desde los máximos pasados global del aproximadamente del 24%, es decir, la cuarta parte de pérdida del valor de la bolsa desde estos máximos históricos. Mientras no se llegara a niveles así, los grandes gestores opinan que no hay ninguna esperanza de que la Reserva Federal intervenga. Muy importante también esto, el optimismo sobre el crecimiento global está en mínimos históricos. En mínimos históricos. El mayor número de gestores desde agosto del 2008 predicen estanflación, desde agosto del 2008, ojo, y la mayoría espera que la inflación se enfríe algo en los próximos 12 meses. En este gráfico se ve el nivel de pesimismo sobre el crecimiento global. Fíjense, es la línea azul clarito. Es espectacular, hay un pesimismo enorme. Y normalmente esta curva ha seguido la curva del dinero que meten en bolsa estos grandes gestores. De momento se ha quedado muy atrás, pero es de suponer que tarde o temprano lo alcance. Ya ven que las dos curvas son totalmente paralelas, con lo cual, si siguen con ese pesimismo, hay pocas esperanzas de que los grandes gestores coloquen demasiado dinero en bolsa. Entonces, vuelvo a mi teoría de estrategia general. Las posibilidades de que en medio y largo plazo la bolsa ahora sea muy buena son muy bajas en este momento. Muy bajas, muy bajas. Bueno, esto es muy importante también. Fíjense dónde están los riesgos de cola. Recuerdo que los riesgos de cola son de caídas de más de 2 desviaciones estándar, cosa que solo sucede un 5% del tiempo. Estamos hablando de caídas del 20% o más. Miren cómo ha cambiado. Aquí Hartnett ha puesto unas flechas que están muy bien puestas. Cómo ha subido el miedo a una recesión global. Es el motivo número 1 de riesgo de cola ahora mismo para los grandes gestores, el miedo a una recesión global. Cómo la dureza de los bancos centrales como posible riesgo de cola también se ha disparado respecto al mes anterior. El histograma, o sea, la barrita azul es el mes anterior, la barrita negra es este mes. Como ven, se ha disparado el temor a la recesión global y a una dureza excesiva de los bancos centrales. En tercer lugar sigue la inflación, que se ha incrementado. Y fíjense cómo el mercado se está acostumbrando a la guerra, por terrible que parezca. Yo creo que esto es un error del mercado, luego lo veremos en la clave macro. Está infravalorando el potencial de enredo geopolítico que tiene y de lío y de problema gravísimo a nivel mundial que tiene esta guerra en concreto, no por la guerra en sí mismo, sino por las derivadas que puede tener. Pero bueno, el caso es
que los gestores le están perdiendo el miedo a la guerra y, como vemos, ha bajado muy fuertemente el pensamiento de que este podría ser un riesgo de cola a lo largo del mes. El mes anterior el 45% pensaban que este conflicto entre Ucrania y Rusia podría desencadenar un riesgo de cola, y a pesar de que el conflicto va peor cada vez, en este mes se ha bajado del 45% al 16%. Es lo que hay, son los datos que hay. Estos son los riesgos de cola, muy importante esto. Aquí este gráfico también es muy importante, es cuando creen los gestores que va a terminar el ciclo de dureza de la Reserva Federal. Como pueden ver, la mayoría, con mucha diferencia, esperan que eso suceda en el primer semestre del 2023. Para ser exactos, el promedio que sale es que el ciclo de dureza terminaría en abril del 2023. Esta pregunta que le hacen a los gestores también es muy interesante. Les preguntan qué creen que es más posible, que el SP500 rompa por debajo o sea, que cuál de los dos niveles se rompe antes, o romper por debajo del 4000 o romper por encima del 5000. El 64% piensan que antes de romper el 5000 caería al 4000, y solo un 26% creen que aguantaría el 4000 y se rompería a continuación el 5000. Aquí ven el estudio de dónde creen que los operadores que está el put de la Reserva Federal. Si se fijan, el mes anterior pensaban que estaba un poco más arriba, miren esta barra azul, y sin embargo este mes pues son más pesimistas, y según el cálculo promedio de Hartnett, el punto promedio sería 3637. Otro acontecimiento dentro de este punto de estrategia, número 4, clave número 4, durante la semana, que hay que destacar sí o sí, ha sido el comentario de Marko Kolanovic, de JP Morgan, que hizo el lunes de esta semana, y que ha estado coleando durante todo el resto de días. A ver, este comentario tiene mucha importancia porque Marko Kolanovic, de JP Morgan, ha sido de los grandes analistas. Pues ya saben que todos los grandes bancos de inversión siempre tienen un analista estrella. Pues Bank of America tiene a Hartnett, Wilson es el de Morgan Stanley, bueno, y Goldman tiene otros, y cada uno tiene uno. Y entonces JP Morgan, el que más destaca siempre es Marko Kolanovic. Y él sí ha tenido una característica, ha sido la de recomendar comprar en todas las caídas que hemos tenido desde que se empezó a torcer un poco el ciclo, ¿no? En esta parte. Él siempre ha recomendado comprar en las caídas en todo momento. Y ha considerado que el mercado se iba a dar la vuelta y se iba a ir al alza. ¿Vale? Esto es algo que siempre ha sido una característica. De hecho, pues hasta mucha gente la acusaba de ser demasiado alcista, a pesar de que el ciclo bursátil pues parecía que estaba pues un poco como torcido. Claro, ha llamado mucho la atención que el analista que era más alcista, por primera vez, en este paper del 11 de abril, ha cambiado el discurso. Entonces, claro, si el más alcista cambia el discurso, pues esto ha preocupado a los operadores. Como pueden ver aquí, dice que nosotros permanecemos a favor del riesgo, o sea, que no cambia su visión de que está a favor del riesgo, y continúa a recomendar sobreponderar en acciones y en commodities e infraponderar en bonos. Pero ahora ojo a lo que dice a continuación. Dice, antes de la guerra de Ucrania el crecimiento esperábamos que se acelerara por encima de la media. También en eso iba a influir la reapertura después del COVID, ¿no? Pero todo esto se ha complicado alrededor en el último mes, con lo cual, bueno, pues globalmente, bueno, me salto todo este rollo, globalmente ya no creen que esto sea tan fácil, los precios de la energía tan altos han sido muy problemáticos, y los mercados se han recuperado bastante y ya no hay sobreventa. Entonces dice, claro, ante la anulación de la sobreventa, ante la permanencia de los elevados riesgos geopolíticos y ante los problemas de crecimiento de política monetaria, y atención, dice, nosotros tomamos beneficio en nuestra posición de sobreponderar bolsa iniciada, tal. O sea que por un lado dice que permanece a favor de la bolsa, pero luego dice claramente que recomienda tomar beneficios.
Entonces, recomienda tomar beneficios, para ser exactos, en Estados Unidos, pero sí que cree que hay que seguir en emergentes. Es lo único que mantiene. El resto de cosas recomienda tomar beneficios. Bueno, ha sido un hito bastante importante, dado que hasta ahora era muy alcista y ahora dice que hay que tomar beneficios. Otro hito técnico durante la semana es que la pauta estacional más desfavorable del año se ha activado. Como saben, los que inventaron esto fueron los hermanos Hertz. Esto es inapelable. En los 6 mejores meses del año, que es desde octubre hasta abril, la bolsa hace esto, desde 1950, Wall Street, el Dow Jones, y en los otros 6 meses, que son los peores, en estos tropecientos años, lo que son cerca de 80, 90 años, bueno, 70 y tantos años, la bolsa habría perdido dinero. Esto es así y esto es inapelable. Hay años que se cumple, hay años que no se cumple, pero está claro que la bolsa lo hace mejor en los 6 meses después de las vacaciones de verano que en los 6 meses que empiezan poco antes del verano. Eso es así. Y creo que esto es bastante poco refutable, porque además esto pasa en todas las bolsas del mundo y desde mucho antes de 1950. Luego hay una serie de factores ahí, estacionales, psicológicos y de toda índole, que lo demuestran. Bueno, los hermanos Hertz descubrieron que si se usaba un Mac para filtrar cuándo empezaba o cuándo se terminaba la estrategia, pues que se mejoraba mucho. Entonces lo que ellos dijeron es que un mes antes de iniciarse el periodo malo empieza el 1 de mayo, entonces ellos dijeron, un mes antes, durante abril, si vemos un cruce a la baja del MAC, significa que ya el periodo malo ha empezado. A ver, eso no quiere decir que la bolsa vaya a bajar en ese momento, ni nada de todo esto. Simplemente quiere decir que ese periodo estacional negativo pues comienza. Y luego al revés, como el periodo bueno empieza en octubre, lo que hacen en octubre, a ver un momento, es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, no, empieza en noviembre. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, eso es. Noviembre a abril es el bueno. Bueno, pues en octubre ellos lo que recomiendan es estar atentos y cuando se produce un cruce del MAC, ya considerar que se ha iniciado el periodo bueno. Es decir, aquí se cruzó en octubre el MAC y ellos consideraron que el periodo bueno habría empezado aquí. Que este año pues no ha ido demasiado bien, ni, bueno, se ha quedado a la par, porque aquí empezó el periodo bueno y aquí ha terminado el periodo bueno con este cruce del MAC un mes antes. Esto es lo que dicen los hermanos Hertz y esa es la pauta estacional. Insisto, no es una pauta operativa, no quiere decir que aquí haya que comprar y que aquí haya que vender, pero así es como ellos diseñaron la pauta, es la pauta más famosa del mundo y bueno, pues creo que pretendo en estos vídeos pues extender la cultura financiera lo máximo posible, pues creo que es una cosa que tienen que saber y que ha sucedido en esta semana, el cruce del MAC, y que se ha comentado mucho. Así que otro factor más para que en el medio plazo las bolsas no lo tengan fácil, al menos por pauta estacional. Lo que pasa es que hay muchos años pues, en los que no se cumple. Por ejemplo, el año pasado no se cumplió. Aquí llegó el mes de abril, el cruce del MAC se produjo a finales de abril y el periodo malo empezó en 4150 y terminó, pues como ya hemos visto aquí, pues bastante más alto. O sea que no siempre se cumple, esto es una cosa muy aproximada y en promedios. Pasemos a la clave número 1 de macroeconomía. Ya hemos dicho que, lo hemos comentado antes, que una de las claves de la semana ha sido la dureza, la gran dureza de los bancos centrales. El Banco de Canadá y los bancos centrales de Canadá y de Nueva Zelanda subieron los tipos de interés en 50 puntos básicos. En 50 puntos básicos. Corea del Sur subió los tipos de interés en 25 puntos básicos por sorpresa. Aquí no se esperaba. Es decir, que mucha dureza por parte de los bancos centrales. En cambio, importante durante la semana, ayer en concreto, Viernes Santo, que no fue festivo en China, los mercados chinos sí que estuvieron en marcha, China bajó los requerimientos de reservas a los bancos.
igual se tenía que haber esperado al lunes que estuviera abierto Wall Street, porque ahora va a perder mucho efecto al haberlo hecho en medio de todas estas vacaciones en Occidente, pero en fin. El caso es que China va en dirección contraria. Ha subido las posibilidades de que tomen medidas a favor, y aquí tenemos el ejemplo, en que ayer se bajaron los requerimientos de reservas de los bancos. Tenemos en cambio al BCE, que sorprendió a todo el mundo porque, aunque sí que dijo que las compras de bonos están cerca de terminar en el tercer trimestre, en general el tono fue muy dovish, fue mucho menos duro de lo que se esperaba y no anticipó ninguna subida de tipos hasta que no se terminen las compras de bonos. Más o menos lo que está descontando el mercado después de esta intervención que debilitó a corto plazo al euro, porque fue sorprendentemente dovish el jueves, el euro bajó bastante desde que Lagarde adoptó esa postura. Como hemos dicho antes, a corto plazo sí que se produce esa reacción, a largo plazo no tanto. Bueno, pues ahora se descuenta que se dejarán de comprar bonos en junio y en julio habría ya una subida de tipos en Europa de 25 puntos básicos. Ya a partir de ahí, según a quien le preguntes, te da unas previsiones u otras. Los mercados de derivados monetarios de la zona euro descuentan que si en julio hay una subida de 50 puntos básicos, hasta finales de año, sería agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, serían 5 meses más, hasta finales de año se podría dar otra subida de 45 puntos básicos. Eso es lo que se está descontando ahora mismo, con lo cual, ojo, porque esto tiene una consecuencia muy importante para las personas hipotecadas a tipo variable. Parece que se van a acabar los tipos negativos y ya saben que para mí eso fue contra natura y eso nunca estuvo bien, pero bueno, hay que reconocer que puede perjudicar mucho a los que tengan la hipoteca tipo variable, así que vamos a tenerlo en cuenta. Este no endurecimiento del Banco Central Europeo sorprendió un poco, pero en Estados Unidos siguió todo exactamente igual y durante la semana aceleró mucho las caídas. Esto fue aquí este día, fue el lunes cuando habló de nuevo Brainard, la gobernadora de la Reserva Federal, y volvió a ser muy dura. Ya en la semana anterior fue dura y provocó estas velas rojas tan grandes de aquí, y volvió a ser muy dura y volvió a hacer daño al mercado porque el mercado vio que la Reserva Federal no se va a arredrar. Estas declaraciones de Brainard además tienen otro problema, y es que claro, ella estaba considerada hasta ahora como una paloma del BCE. Es decir, ya saben que los miembros de los bancos centrales se dividen a nivel imaginario popular entre palomas y halcones. Los halcones son los duros y las palomas son los más proclives a políticas monetarias laxas. Bueno, pues una de las que defendían políticas monetarias más laxas era Brainard, y ahora ha cambiado. Esta gobernadora de la Reserva Federal pues está muy dura y esto ha hecho pensar a todo el mundo que vienen problemas. Además, recuerden cuando Brainard estaba en lucha contra Powell para presidir la Reserva Federal, cuando había rumores de que era ella la que iba a ser la presidenta, el mercado subía. Y cuando había rumores de que era Powell, el mercado bajaba, porque siempre se ha considerado a Powell, como luego ampliamente ha demostrado en sus intervenciones, como claramente halcón, mientras que Brainard era claramente paloma. Otro de los aspectos macroeconómicos fundamentales de la semana pues ha sido el hecho de que se haya publicado un IPC en Estados Unidos que tranquilizó al mercado, no a la bolsa, que la bolsa ha andado torcida, pero sí a los bonos temporalmente. Los bonos, desde que se publicó el dato del IPC, tuvieron ahí un amago de repunte. Todo esto de aquí, como ven, habían llegado muy bajo, 119,32 el bono americano de 10 años, y después del dato de IPC llegaron a recuperar hasta 121,28. No es que sea una gran cosa, pero teniendo en cuenta lo que hay, pues... Ven, aquí también funcionaría lo que les he dicho antes. Tienen una gran caída, no saben dónde cortar los cortos, pues esperen a que haya dos velas Heiken-Ashi y pónganse por encima del máximo. Aquí dos velas Heiken-Ashi se ponen por encima del máximo, no funciona. Aquí ha aparecido una y aquí una vela medio chunga, pero bueno, por encima del máximo podría valer también. Además ha aparecido un puntito del sistema sencillo.
no están nada mal las velas Ikenashi para estas cosas. Bueno, pues, ¿qué pasó con ese dato de IPC? Salió horrible, salió muy alto, pero salió en línea con lo esperado en el índice general y 2 décimas mejor de lo esperado en la subyacente, es decir, eliminando los volátiles precios de alimentación y de energía. Se esperaba un más 0,5% en el mes, en la subyacente, y quedó en un más 0,3%. Esto tuvo una reacción en cadena muy importante. A cierre de la semana, hasta 6 bancos de inversión han cambiado de opinión y ahora dicen que el IPC podría haber tocado techo. Que el IPC ya ha subido mucho y que a partir de ahora tendría problemas. Una de las partidas clave, ya lo comentamos la semana pasada, fue la de coches usados. Fíjense cómo al final se cumplió, porque es que los coches usados son un anticipo muy importante de qué va a pasar con la inflación, porque es una partida que pondera mucho. Bueno, pues los precios de los coches usados siguen bajando, han cambiado de tendencia. Otros factores como que hay por ahí, bueno, sería un poco largo de contar, pero otros factores también parece que favorecerían eso. El petróleo ha bajado mucho, aunque en el último tramo de la semana volvió a recuperarse, ha llegado a estar a 96, ahora está otra vez por encima de 100, pero bueno, no está a 130 como ha llegado a estar. Esto también da esperanzas. Lo que pasa es que, bueno, pues todo esto puede ser muy relativo porque también hay factores en contra, ¿no? Como está la guerra entre Ucrania y Rusia, que es un factor inflacionista tremendo, y está también otro problema muy grave que yo creo que el mercado está minusvalorando, que es el confinamiento de China. China tiene de nuevo COVID y China está confinando grandes ciudades, para empezar Shanghái. Ni les cuento lo que sale al resto del mundo desde el puerto de Shanghái. Es que con ese confinamiento de China tiene toda la pinta de que los cuellos de botella van a volver. Ya están volviendo, de hecho. Pero es que creo que van a ir a más. De hecho, los cuellos de botella aparecieron allí. Entonces, este sí que es un factor inflacionista porque presiona por la parte de los precios de producción que luego tarde o temprano pues acaban por transmitirse al IPC. Ya hemos comentado muchas veces que esto es una situación muy grave. Por ejemplo, en España yo creo que no nos estamos dando cuenta de la destrucción en masa que se está teniendo de autónomos y de pymes por culpa de unos precios de producción absolutamente insostenibles y que no se pueden repercutir en el precio de los clientes, por lo cual los autónomos y las empresas cierran. Es que es terrible. Yo por eso vendí mis empresas. Yo no quiero ser empresario en este país, porque es un infierno fiscal, es un infierno de falta de apoyos, de excesiva burocracia, de despilfarros por todos los lados, y al final acaban pagándolo siempre los mismos. Una legislación laboral que hay que entender que los trabajadores también tienen que estar protegidos, pero es que a los empresarios en muchas ocasiones no se les da, a los pequeños empresarios, estoy hablando de los autónomos, las grandes empresas es otra historia, que se legisle con esas grandes empresas, vale, pero a los autónomos y a las pymes habría que ayudarles un poco más. Estamos masacrándonos. Y luego que no nos extrañe que pasen cosas, pues como yo leía el otro día en el periódico, el número de personas que se presentaban a cada plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid para morirse. Es que yo no sé si había 30 y tantas mil personas para 700 plazas. Es que al final estamos creando una sociedad donde los jóvenes, asustados de ver lo que les pasa a los pequeños empresarios y a los autónomos, solo quieren ser funcionarios. Y eso no me parece que sea precisamente muy bueno para el futuro del país, pero bueno, es lo que hay. Otro factor macroeconómico importante y que hay que destacar, evidentemente, es el hecho de que el mercado sigue con muchísima atención lo que pueda pasar en las elecciones francesas. Se temía una posible victoria de Le Pen sobre Macron, no se dio en las elecciones del pasado fin de semana, pero ahora vuelve la tensión y todo el mundo vigila muy de cerca qué puede pasar con las elecciones, la segunda vuelta, mejor dicho, de las elecciones el próximo domingo día 24, no mañana, sino el siguiente, día 24. Los sondeos siguen dando victoria de Macron, pero por un margen estrecho, y hay un cierto temor a que las encuestas se puedan equivocar, que acabe ganando Le Pen, y entonces el mercado considera que el programa económico de Le Pen podría ser tremendamente
problemático y crear graves problemas en la zona euro, para el euro y para otras cosas. Con razón o sin ella, lo que piensa el mercado, y es un factor a tener en cuenta bastante importante. También otro factor es el hecho de que Rusia está ya prácticamente en default en cuanto a su deuda. Podemos opinar todo lo que queramos de que eso es así o no es así, pero miren, aquí lo que mandan son los credit default swaps, que son los derivados para cubrirse contra un eventual impago por parte de Rusia. Y yo creo que no hay que tener mucha imaginación para ver que esto está más claro que el agua, ¿no? Este era el nivel de coste de la prima para cubrirse contra un posible impago por parte de los rusos, como ven, pues muy moderado, como la mayoría de países normales, y miren cómo se ha disparado con la guerra. Entonces, esto está ya, el mercado está dando por hecho que el default es seguro. Estos niveles de cotización de las primas de riesgo vamos, ya sobrepasado todo lo razonable, están dando por hecho que va a haber impago. Por primera vez, impago de deuda extranjera rusa, por primera vez desde la época de los zares, me parece, porque el impago de los 90 a mí me parece que fue, no me hagan mucho caso porque estoy hablando de memoria, pero yo diría que fue de deuda doméstica y no de deuda de extranjeros. Pero bueno, el caso es que desde hace muchísimos años no había habido un impago y aquí pues lo podemos tener. Se dice que las sanciones sobre Rusia son insignificantes, que no le ha afectado. Bueno, una cosa es la propaganda que hace el Kremlin y otra cosa son los datos macro puros y fríos. Y miren ustedes, los datos macro puros y duros, reconocidos también por los rusos, porque además han publicado en Rusia, nos dicen que Rusia va a tener una recesión como no se había visto nunca antes desde la época del COVID. Y antes del COVID, ni siquiera la desintegración de la Unión Soviética, eso que echa tanto de menos Putin, la Unión Soviética, pues ni eso, esa desintegración que fue, bueno, aquello fue un terremoto político y económico tremendo, ni entonces la recesión fue tan dura como la que están alcanzando en este momento. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema. Bueno, no quiero hacer propaganda de estas cosas, pero váyanse ustedes a cualquier periódico ruso. Ellos han prohibido, ellos ahí no te dejan ver las cosas de Occidente, pero nosotros sí las podemos ver. Váyanse al Google, marquen cualquier periódico ruso en los buscadores. Yo tarda 30 segundos en encontrarlos, le dan a traducir en español y tienen ahí qué está diciendo la prensa rusa hoy. Es alucinante, o sea, el lavado de cerebro que tienen a nivel político es tremendo. Esto es muy preocupante porque, para empezar, casi no tratan los periódicos de Ucrania, lo tienen como un tema menor, en todo momento hablan de la operación militar esa, cada vez que nombran a los ucranianos, los pocos artículos que los nombran, los llaman nazis, siempre usan la palabra nazi delante de ucranianos, del ejército ucraniano, de todas estas historias. Yo me gustaría recordar que, en fin, es que me parece un poco fuerte, que solo el 2% de los ucranianos votaron a partidos, digamos, muy al espectro a la derecha que se podrían teóricamente calificar así. El 2%, yo no sé dónde se sacan eso de los nazis. Igual los rusos, no sé si saben que el presidente ucraniano es judío. O sea, que muy nazi no debe ser y que algunos, como él mismo dijo, de sus antepasados estuvieron en campos de concentración nazis. Es alucinante esa constante alusión a los nazis. Entonces, ese numerito, me gustaría que vieran la prensa rusa, hagan el ejercicio. O sea, es alucinante el nivel de intoxicación. Ya saben que el que diga lo contrario le caen 15 años de prisión. Es la ley que han puesto en Rusia. Cualquiera que contradiga la versión oficial teórica esa que tienen ellos sobre la guerra puede ser castigado con 15 años de prisión. Entonces, claro, a mí lo que me preocupa es una cosa, viendo el nivel de intoxicación que hay ahí ya metido y el nivel, no sé cómo decirlo, de surrealismo con que Rusia ha afrontado esto, ¿no? La invasión de un país sin ninguna justificación. O sea, no paran de decir en los periódicos el gran peligro que tiene Rusia del ataque de la OTAN, pero de verdad hay una persona con dos dedos de frente que pueda pensar que nadie de la OTAN iba a atacar Rusia antes de todo este jaleo que se ha montado, ni ahora tampoco. Pero es que no sé. Entonces, toda esta propaganda, a mí el miedo que me da es que esto no acabe aquí,
ahora ha amenazado a Finlandia y a Suecia con esto de la OTAN. No quiero ni qué pensar que se pudiera dar el día con que nos levantemos con la noticia de que Rusia, ahora, dentro de 2 años, dentro de 3 o dentro de 6 meses, de que ha iniciado líos en algún país de la OTAN. Porque todos estamos pensando lo mismo. Ahora Rusia ataca a Finlandia y se desencadena la Tercera Guerra Mundial. Miren, yo no soy militar, yo escucho lo que dicen los militares en la televisión, esos análisis tan concienzudos que hacen, pero yo hablo por sentido común, no tengo ni idea de nada militar. ¿De verdad ustedes creen que Putin no puede tener la tentación de probar, voy a darle caña a Finlandia a ver si la OTAN de verdad activa ese artículo 5 y me encuentro con el ejército norteamericano aquí? ¿Por qué no? ¿Ustedes de verdad creen que es imposible que una persona con ese grado de sectarismo mental no puede intentar atacar ahí a ver qué hacen los demás? A probar a ver qué hacen bajo el supuesto de que a lo mejor es un país más secundario y no se van a atrever a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Miren, yo no lo sé, pero a mí me da la sensación, y esto es una sensación, y como no es análisis económico, no me hagan ningún caso, tampoco me hagan mucho del análisis económico, pero de este menos, que esto tiene un potencial de liarse las cosas muy superior al que nos creemos. Esto es más grave de lo que nos creemos. Al final lo que estamos viendo es un señor que está destruyendo sistemáticamente un país que no le ha hecho nada. Entonces, bueno, pues no sé cómo puede acabar esto y miedo me da porque no lo veo nada claro, ¿eh? Y esto es un factor, y aquí sí que viene lo importante, que si partimos de la base de que este tema no está nada claro, de que no tiene ninguna pinta de ir a terminar bien, a los mercados esto ya veremos lo que les afecta o no les afecta. Siempre hemos dicho que las guerras no afectan a los mercados, no afectan relativamente. Yo tenía escrito un artículo por ahí, pero desgraciadamente veo que buena parte de mis artículos de internet han desaparecido temporalmente, creo que ha sido por el trasvase de dominios, espero que aparezcan pronto, no lo pueden ver ahora, pero tengo escritos varios artículos sobre los efectos de la guerra y los mercados de una manera extremadamente amplia, y en uno de ellos estudio cómo muchas de las bolsas europeas se fueron al garete en la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a valores mínimos. A esto de que no te afecta, no te afecta si no te pilla por en medio. Es cuando no te afecta, ¿no? En fin, no sé, es complicado. Vamos a dejarlo ahí porque ya digo, no me quiero enredar en estos temas porque yo no sé nada de todas estas cosas militares, pero desde luego que creo que es un asunto geopolítico de una gravedad tan fuerte que debemos observar por el rabillo del ojo, ¿eh? Al mercado no lo mueve mucho lo que está pasando allí, pero hay que andarse con ojo. Bien es cierto que no sé por qué en la prensa rusa de hoy les ha dado por decir que la guerra va a terminar pronto. No sé exactamente, creo que es por el numerito este de que quieren celebrar eso con el 9 de mayo, que es la liberación rusa o no sé qué pasó ahí. Pero sí que lo repiten hoy en los periódicos rusos en bastantes lugares. Nos vamos a la clave número 2 de mercado interior. El mercado interior ha sido muy destacable durante la semana y ha habido muchísimos comentarios en relación con la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Ya saben que yo no le presto mucha atención a esta encuesta, creo que no está bien hecha, creo que se está entrevistando a los padres de los particulares que de verdad están ahora mismo manejando el mercado. Hace tiempo que no da señales fiables, pero bueno, da igual, hay gente que sí que cree que sigue siendo correcta, pues ya está, yo tengo que comentar aquí todo lo que ha pasado relevante durante la semana. Entonces ha sido muy relevante que el número de alcistas en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales se ha ido a mínimos desde los años 90. Ni siquiera en la gran crisis financiera del 2008 llegó a haber un número de alcistas entre los particulares de un 15,8%. Es un número bajísimo, extremadamente bajo. Los bajistas, como vemos, pues también han subido mucho y están en un 48,4%. Entonces, si esta encuesta estuviera en lo cierto, que ya digo que yo tengo muchas dudas, estaríamos ante un extremo tremendo de mercado que sería muy favorable para las acciones. Otro factor de mercado interior que me ha llamado mucho la atención es el hecho de que los hedge funds se hayan pasado a largos. Han estado varias semanas cortos, como podemos ver aquí, y esta semana, voy a agrandar esto, se han ido otra vez a largos.
a pesar de las bajadas que hemos tenido durante la semana del 2,1% en el SP500, especialmente por el cierre del viernes, que fue muy malo, muy malo. Aquí lo tienen. Bueno, pues después de varias semanas de cortos, acaban de pasar a largos. Parece bastante significativo el cambio. Vamos a tenerlo en la cabeza. Capítulo muy importante siempre en mercado interior, lo que está pasando en los mercados oscuros. Es importantísimo. Miren lo que pasó ayer, con una caída, ayer el jueves, que ayer fue fiesta, con una caída muy importante, de las bolsas, el volumen volvió a incrementarse como volumen comprador. Sorprendente. Es decir, que en los mercados oscuros... Uy, se me ha ido esto. Ahora. En los mercados oscuros no hay un panorama de apoyo a la caída. El volumen comprador se ha extinguido durante la semana, no hay volumen comprador. Ahora ya vuelve a ser, tras el cierre de ayer, moderado, pero bueno, no me fío mucho de este día porque hay que tener en cuenta que ese día precisamente fue vencimiento de derivados trimestral y por lo tanto una parte muy importante de vencimiento de derivados trimestrales en Estados Unidos, un vencimiento de opciones bastante fuerte y puede haber alguna distorsión. Vamos a ver qué pasa con el dibujo del lunes, pero bueno, el caso es que incluso aunque esto haya sido una distorsión, había desaparecido el volumen comprador, no había chicha para subir, de hecho no la hay aún, pero no ha aparecido el volumen vendedor que apoye que las caídas se puedan profundizar más. Esto está claro. Es más, en los mercados oscuros hay otra lectura muy positiva. Si quitamos el VIX y ponemos el HEX, la exposición a la gamma de las manos fuertes, fíjense que aquí está, a ver si lo consigo poner. Jolín, esto hay que hacer aquí auténticamente. Ahí. El 13, el miércoles, ahí está, se tocó un nivel muy bajo por parte del HEX. Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que cuando el HEX llega a niveles tan bajos como estos, niveles que por ejemplo se vieron aquí, y miren lo que pasó, la línea verde es el SP500, como cuando llegó a un nivel tan bajo el SP500 inició una furiosa remontada que duró mucho tiempo, o aquí, cuando llegó a un nivel tan bajo el SP500 se lió a subir durante mucho tiempo, o aquí, fíjense, fue casi el mínimo de la caída del crash. No, perdón, esto es otra fecha. Bueno, pues ahí, tras esa caída importante, fue en el verano del 2021, cuando llegó ahí, el mercado se dio furiosamente la vuelta. Lo mismo aquí. Aquí es la única excepción porque estamos en enero de este año. Ahí hubo una pequeña subida, luego se volvió a caer y ya llegó a un punto extremo, el menor nivel de la historia, y a partir de ahí bajó un poco más, pero subió. Aquí también se dio una fuerte subida, aquí también y aquí también. Y ahora miren a dónde ha llegado. Con lo cual estamos en un nivel favorable. Cuando llega a estos niveles, una de dos. O estamos en una zona de crash, con lo cual aún puede caer mucho más, o en la inmensa mayoría de las veces viene un rebote muy importante a continuación. Y solo en una minoría de ocasiones estamos sumidos en una caída ya de gran calado y entonces esto no sirve de nada y hay que esperar a un nivel más extremo aún. Pero en fin, en principio la lectura es muy positiva. Y hay que recordar que no hace mucho Sentiment Trader publicó un estudio operando con compras cuando el HEX llegaba a niveles bajos como estos, y la rentabilidad que se obtenía con sus fallos, aquí tienen los resultados por años, la rentabilidad que se obtenía con sus fallos era realmente muy notable. Fíjense en el 2021 todo lo que se hubiera podido ganar con un solo fallo y el resto de intentos fueron todos positivos. O en el 2020 hubo un fallo, que aquí le pilló en pleno crash, ahí sí que falló, siguió cayendo más, pero luego si se hubiera persistido con la estrategia, pues como ven, estaba dando muy buenos resultados. No les estoy invitando a que se metan con esta estrategia porque es un poco complicada, pero sí a decirles
que esto lo que demuestra es que el llegar a niveles tan bajos del HEX es favorable, salvo en que estemos en un crash y no, eso no va a servir de nada. Pero si no es así, el rebote podría ser inminente. Más cuestiones importantes de mercado interior, pues tenemos que tener en cuenta que estamos en blackout de recompras. Esto es muy importante. Estamos en pleno blackout de recompras. Estamos en el blackout máximo. El 95% de las compañías en este momento no pueden emitir recompras. Y hay que recordar que las recompras pues son una de las áreas de entrada de dinero más, es la más importante con mucha diferencia. Entonces, hasta primeros de mayo, las recompras no volverán a aparecer con fuerza. Este es un factor que posiblemente haya perjudicado mucho a las bolsas en estos días, con toda seguridad, ¿eh? Bien, vamos a terminar mercado interior dándole un vistazo amplio al paper de Hartnett, el paper que publica todas las semanas, donde publica el indicador Bull and Bear. Vaya por delante que el indicador ha vuelto a quedar en 2, por lo tanto sigue en señal de compra. Es curioso, pero está en señal de compra también, a pesar de que él es bastante bajista. Está en señal de compra en 2. Ya saben que de 2 para abajo es zona de compra. Y de momento, pues ahí sigue. Más cosas importantes. Voy a agrandarles esto. Pues tenemos los flujos muy importantes en la semana. Atención a la fuerte entrada de dinero de 1.300 millones en el oro. No es habitual esa cifra, es mucho dinero entrando en el oro de repente. Y sobre todo, atención a las fuertes salidas de dinero de bolsa. 12.900 millones. Eso cuadra con esto que hemos visto en los mercados oscuros, de que se ha desvanecido el volumen comprador. Cuadra muy bien. No hay volumen vendedor, pero se ha desvanecido el volumen comprador. Pues bueno, ya ven que aquí lo refleja también. Salidas muy fuertes. En bonos también salidas de 13.100 millones. Los bonos están así desde hace tiempo. Y muy interesante también, salidas de cash de 45.200 millones. Francamente no sé dónde va el dinero, porque sale de bolsa, de bonos y de cash, y en oro solo entra una parte, estará debajo del colchón, no sé. Pero es lo que hay. Entonces, destaca que esta es la mayor salida de dinero de bolsa en una semana desde diciembre del 2021. Ojo, ¿eh? También destaca las salidas de bonos, sobre todo las salidas de bonos corporativos con buen rating, que sería IG, son grado de inversión, 6.600 millones, salida muy importante de bonos de alta rentabilidad, 3.500 millones, salidas de bonos emergentes, 600 millones, salidas muy fuertes de bonos municipales, 3.200 millones. Dentro de las salidas de bolsa, destacan el punto número 4, que estamos hablando de las mayores salidas de bolsa americana por 15.500 millones de dólares desde diciembre del 2021, y atención también a este dato, 9ª semana consecutiva de salidas de dinero de Europa. A Europa es que no llega un duro. ¿A qué ojo con eso? Los inversores no creen en Europa. Punto número 5, entradas de dinero en tecnología, 1.900 millones. Y la mayor entrada de dinero en utilities en los últimos 3 meses. Sin embargo, fuertes salidas de dinero del sector financiero, 1.700 millones, que hasta ahora pues había servido para meter pues bastante dinero, un sector donde le había entrado mucho dinero. Respecto a su postura, pues bueno, no ha cambiado mucho. Dice que estamos pasando de la QE, es decir, de la compra de activos, a la QT, es decir, reducción de balance. El COVID, el fin de la globalización, la guerra, el all-in, es decir, el poner todo encima de la mesa en cuanto a política monetaria hasta que se ha llegado a excesos tremendos en los últimos 2 años, pues todo esto está provocando un shock de inflación a su modo de ver, y vamos a ver la reducción de balance en 2022 y en el 2023. Dice que los bancos centrales están en camino de subir
los tipos de interés, bancos globales está hablando, más de 250 veces en 2022. Y eso no se había visto en 100 años. Muy importante, ¿eh? La subida de tipos que se espera para este año no se había visto en 100 años. Chart número 8, vamos a verlo por gusto. Ahí está. Fíjense. Importante, ¿eh? Este tema también. El balance de la Reserva Federal, esto es lo más importante de todo, esto es lo que les decía antes. Este mercado ha subido por la lluvia de dinero, el mar de liquidez. Bueno, pues el mar de liquidez se ha acabado. De los 9 billones de balance que tiene la Reserva Federal, a finales del 2023 está previsto que haya bajado a 7 billones. 2 billones menos. Eso así a ojo, estoy haciendo el cálculo, eso debe ser como un 22% menos de mar de liquidez. 22% menos de mar de liquidez. Entonces dice, cuando se dio la QE, los ganadores fueron los bonos, el crédito, el PER subía mucho, la tecnología. Ahora, como estamos en la QT, pues todos estos serán los perdedores. Así de claro, es que tiene razón, es lo que hay. Si los bonos, el crédito, la tecnología subieron mucho con la QE, pues ahora lo normal es que les pase lo contrario, ¿no? Digo yo. Así que, en fin, como pueden ver, Hartnett, pues muy positivo, realmente pues no está. Vamos a pasar a la última clave del día, la clave número 3, que sería la clave técnica, y quisiera empezar con algo que a mí me está llamando mucho la atención. Vamos a verlo. Hay mucha gente, estoy viendo muchos bancos de inversión que siguen viendo que esto puede ser una figura de hombro, cabeza, hombro. Desde aquí hasta aquí. Mejor dicho, desde aquí hasta aquí. Si se pone en gráfico de semanas, pues, bueno, pues se le puede dar a lo mejor como mayor credibilidad a la figura, ahí se ve mejor, ¿no? Entonces mucha gente está diciendo que esto es un hombro, cabeza, hombro mayor y que esto no va a terminar bien. No sé, ya saben que yo tengo malas experiencias con los hombros, cabeza, hombros porque es una figura de las que más fallan. Entonces hay que ser bastante prudentes al respecto, pero hombre, como poder ser, puede ser. Yo ya les digo que por volumen no cuadra bien. Hay más volumen en los hombros que en la cabeza, eso no es como tiene que ser. Perdón que le he dado un golpe al micrófono, no sé si ha sonado mal. No lo termino de ver muy claro, pero bueno, yo qué sé, pues a lo mejor tienen razón y puede ser, no lo sé. Pero a mí lo que me llama la atención es que nadie esté diciendo nada de esto. Vale, puede ser que esa figura tengan razón, pero esto podría ser un hombro, cabeza, hombro invertido. Hombro, cabeza, hombro y la línea clavicular por aquí. Pues hombre, tal y como está el panorama, no parece que sea muy lógico, ¿no? Que está la cosa macro y tal, pero por si acaso nos estamos equivocando y esto se rompe, esto se va aquí, ¿eh? Contra todo pronóstico, y a lo mejor te da el último estertor antes de pegar el susto. Yo creo que ahí hay un hombro, cabeza, hombro invertido. El problema de los hombros, cabeza, hombros es que tendemos a no fijarnos en el volumen. Y cuando Murphy describe en su obra magistral de hace muchos años el hombro, cabeza, hombro con todo detenimiento, recuerda que además de que se vea esa silueta del hombro, cabeza, hombro, el volumen tiene que ser mayor en la cabeza, menor en los hombros, y en fin, y que tenga un poco de lógica eso, ¿no? Aquí, pues hombre, en la cabeza se incrementó el volumen, en el hombro derecho ha bajado, en el hombro izquierdo está un poco demasiado alto, pero sobre todo en la figura principal que se dice de que esto puede ser hombro, cabeza, hombro hacia abajo, fíjense en el alto volumen que hay aquí en uno de los hombros y en el volumen relativamente bajo que hay en la cabeza. Esto es lo que no me termina de cuadrar. La cabeza tiene que haber volumen más alto. Aquí no es que sea clarísimamente más alto, pero si consideramos la cabeza, toda esta zona, pues hombre, ha tenido el volumen bastante más alto. No lo sé. Pero ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda mi posible propuesta de que esto, ¿por qué no? Podría ser un hombro, cabeza, hombro, ¿por qué no? De momento, invertido, muy positivo, pero tendría que romper esto y eso está muy lejos. De momento,
clarísimamente. El SP500 lo tiene muy claro. Miren, vamos a quitar el MAC, que lo único que hace es el volumen, que me está enredando mucho. Así tenemos el gráfico más grande. Bueno, para empezar, tenemos dos bolitas rojas, bolita roja, por debajo de este mínimo activaría la señal de cierre de largos, desde luego. Por debajo claramente de este mínimo. Pero tenemos que tras este tramo de subida muy violento, se ha retrocedido exactamente un 50% de Fibonacci. Mírenlo ahí, exacto. 50% de Fibonacci. Nivel de soporte clave. Si se pierde ese soporte, vamos a esperar que se vaya a la zona 4321, donde está el retroceso del 61.8 como mínimo, y si no, peligro máximo de caída ya muy fuerte. Vamos a quitar esto de en medio. Luego, por arriba. De momento está aguantando en el soporte, además del 50% de retroceso de Fibonacci de todo el tramo de subida anterior, está aguantando encima de la media de 50 y está formando un claro canal bajista. Ahí tenemos pues más o menos la directriz bajista y aquí pues más o menos tendríamos la paralela hacia abajo. Entonces, bueno, pues está oscilando ahí. Ahora, tras tocar muy cerca del techo del canal, pues se está dirigiendo a la parte baja. Puede ser que vuelva a intentar otra vez remontar hacia la parte alta. Es importante ver si este canal bajista pues se rompe, que eso sería muy esperanzador, que podríamos volver a contar un 1 2 con proyección bastante más alta, pero también se puede romper por debajo y acelerar la caída. De momento vamos a fijarnos en esta media de 50, estos mínimos, ese retroceso de Fibonacci, el 50% que hemos dicho antes, y por arriba está clarísimo. Los niveles de resistencia son mayúsculos, media de 200 y sobre todo la media de 100. Romper el canal bajista al alza y meterse por encima de la media de 100 sería liquidar completamente el momentum bajista, quedaría totalmente liquidado y lo que tendríamos es un mercado en lateral. Y ya no habría tanto peligro bajista. Ese nivel es absolutamente fundamental, así que vamos a seguirlo muy de cerca. En cuanto al DAX alemán, hemos tenido un movimiento de rebote en mercado bajista, porque lo único que ha hecho es llegar a la altura del suelo del antiguo canal lateral, que duró muchísimos meses, y en cuanto se ha acercado al suelo del canal lateral, le ha servido de resistencia y desde ahí se ha vuelto a caer. Aún no se ha activado la señal de venta del SAR, pero muy buena pinta no tiene y queda claro que la media de 50 es importante. Solamente un DAX por encima de este nivel podríamos pensar que ha neutralizado la caída. Mientras siga así, el mercado sigue siendo bajista en este momento. El Eurostoxx 50 pues ha hecho exactamente lo mismo que el DAX. Ha rebotado hasta la altura del suelo del antiguo lateral que le ha hecho de resistencia y está volviendo a caer. Por lo tanto, tenemos un mercado bajista que puede ser claramente guiado por una directriz bajista que tiene muchos apoyos, está funcionando a las mil maravillas, como pueden ver ahí. Para empezar a tener esperanzas, pues lo primero es romper esta directriz bajista y luego pues esta gran zona de... Bueno, si rompe eso, rompe el suelo del canal lateral. De momento, mientras no sea así, mercado bajista. El SAR aún no se ha activado. El IBEX va un poco por libre, se está comportando de una manera diferente y lo que tiene es una lucha tremenda con la media de 200 y atención porque contra todo pronóstico y contra todo lo demás, al cierre del jueves estaba rompiendo la media de 200. Esto sería tremendamente positivo. Vamos a ver si consigue mantenerlo la semana que viene, pero desde luego sería muy positivo. Por debajo de la media de 50 pensaríamos que este intento ha fracasado y que le viene otro batacazo. De momento sigue alcista y el sistema sencillo sigue dando largos y mantiene la posición sin mayor novedad. En cuanto al euro ya lo hemos comentado, desde el punto de vista macroeconómico, desde un punto de vista técnico está bajista completamente, rebotando una y otra vez en el área de resistencias que le forma la media de 100 y la media de 50. No pasa de ahí y bueno, pues es un nivel muy claro, de momento bajista, impepinable. Y el sistema sencillo pues también ha reactivado otra vez
la señal bajista. Los bonos muy bajistas, ya lo hemos visto, nos faltaría por ver el Nasdaq. El Nasdaq ha tenido un movimiento absolutamente de manual, de manual, totalmente de manual. Se ha comido la media de 200 y ha vuelto a caer. Hombro, cabeza, hombro invertido. Puede ser, por encima de la media de 200 volvería a tener contra todo pronóstico mucho potencial alcista. Ahora falta que se confirme, ¿no? Que se pueda romper eso. Voy a poner el volumen. El problema es que, otra vez aquí, la cabeza, que puede ser todo esto, sí, aquí hay un volumen bastante alto. Toda esta área, el volumen es alto. El problema es que el volumen es altísimo en este hombro. Bueno, altísimo no, sí que baja el volumen de una manera moderada. Y aquí en este otro hombro podría valer, más o menos podría valer, pero tendría que romper esto. Pero esto es un hombro cabeza, hombro invertido. Si ahora rompe aquí, tiene un potencial de subida hasta máximos históricos otra vez. Ya sé que suena un poco a chiste, tal y como están las cosas, pero es lo que hay, rojo, rojo, bolita roja. Esto estaba en 970, ha confirmado nueva señal de cierre de largos. Más o menos un poco por debajo del nivel donde dio la entrada de largos. Ha confirmado el cierre, por ya 2 bolitas rojas, confirmada la pérdida del mínimo. El Russell de pequeñas compañías, al que siempre hay que tener en cuenta, está también fracasando en la media de 100, ha activado bolitas rojas otra vez, y está un poco como Europa, ¿no? Que ha conseguido llegar hasta el suelo de su lateral, que su gráfico es muy diferente al de los otros índices SP500 y Nasdaq, y una vez más, en cuanto llega al suelo del lateral, pues que ahora es resistencia, falla. Y por debajo, aquí este soporte es importantísimo, perder esto lo llevaría a un batacazo de gran envergadura. El oro, que ya han visto que ha recibido fuertes... Uy, esto no es. El oro, que ya han visto que ha recibido fuertes entradas de dinero en la semana, es que está otra vez dando señales de vida, está muy complicado, pero está otra vez dando señales de vida tras la última corrección. Parece que quiere irse a luchar otra vez con la zona de 2000. Vuelve a tener mejor pinta y el sistema sencillo lo ha detectado y ya tiene 2 bolitas verdes un poquito por encima, un poco bastante por encima del máximo de la semana pasada. Nos volvería a dar señal larga, señal de compra. Y desde luego está claro que si se vuelve a situar por encima del 2000, pues podría tener muy buenas perspectivas, así que vamos a estar atentos. En cuanto al petróleo, pues ojo, porque estaba en una figura triangular que está rompiendo al alza. Esto le da un potencial de subida muy fuerte hasta como poco la zona del 117. Si el lunes se confirma la ruptura del triángulo, desde luego que las perspectivas son muy fuertemente alcistas, porque estas figuras triangulares pocas veces se rompen sin violencia, normalmente sí que lo hacen así. Y por último, un vistazo al sectorial bancario, en el que parece que estemos ya atando los perros con longanizas, pero no es así, el caso es que en el último mes la media de 200 está actuando como grandísima resistencia, la ha intentado sobrepasar en muchísimas ocasiones y de momento no ha podido, con lo cual la tendencia bajista que empezó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia sigue manteniéndose. Solamente por encima de este nivel volveríamos a ver claro que esto está alcista. No obstante, el sistema sencillo está ahí pendiente de confirmación. Aquí rompió, pero claro, encima de la media de 200 no nos confirmaba, tiene que estar por encima. Si pasara por encima, pues sí que valdría esta señal, que ya saben que debe ser a favor de tendencia. Considerando que lo que marca la tendencia pues es estar por encima o por debajo de la media de 200 por tener pues una referencia sencilla. Y nada más, pues aquí terminamos. Como hemos vuelto al formato largo, pues como siempre, un poquito menos de hora y media, que es lo justo para poder hablar de todo lo que hay que hablar. Recordarles, como siempre, que a mí no me tienen que hacer ningún caso. Si creen que he dicho algo que pueda ser interesante, pues aprovechenlo. Y si no, pues no me hagan caso. Aquí lo único que cuenta es su propio análisis, déjense de falsos gurús
que todos somos iguales en un mercado dificilísimo. Estar en el mercado, ya saben que es conducir con un coche con los cristales empañados, el limpiaparabrisas que no va y los espejos retrovisores se nos han caído. Es muy difícil manejarse en ellos. Que tengan un buen largo fin de semana aún. Recuerden que el lunes abren los mercados norteamericanos de Wall Street, pero no abre Europa. Con lo cual, a nivel de vídeos, solo haré el vídeo de cierre teórico de Europa, que aunque no ha abierto, por lo menos hablamos en ese momento de cómo va la situación en Estados Unidos y el panorama internacional. Que descansen, que pasen una muy buena un muy buen fin de semana y muy buena Semana Santa, que aún les quedan algunos días, y les espero el lunes sobre las 5:30 de la tarde, como hemos quedado, para ver cómo está el panorama en ese momento. Ya el martes volvemos a la normalidad con vídeos sobre las 8:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Muchísimas gracias por su atención. Son ustedes absolutamente geniales por tener la paciencia de aguantar estos ladrillos una semana tras otra. Muchísimas gracias por estar ahí, a todos los amables escuchantes. Nos vemos, que descansen.